Vi El tiempo de las estatuas muertas. ¿Historia? No me da ni el destello de una idea. Donald en una biblioteca, frente a la estantería de los libros de historia, Disneylandia, número 455. Bueno, esto es democracia. Un millonario y un indigente girando en el mismo círculo. Donald a Tío Rico al caer ambos en un remolino de agua, Tío Rico, número 106. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, escribió Machado. Y Disney, en cambio, canta otros versitos: caminante, solo hay caminos, no te eches a andar. Para el gran hechicero, el mundo es un desierto de caminos ya recorridos, trajinados por robots con apariencia de animales. ¿Pero cómo es esto? ¿Acaso estas historietas no viven afiebradas en un estado de constante ebullición? ¿Acaso la efervescencia, la chispa de la vida, el movimiento simpático, la nerviosidad eléctrica de las acciones, no constituyen el alma de Disney? En efecto, el ritmo nunca decae. Viajamos en un caleidoscopio que cambia de cuadro en cuadro. El personaje perpetuamente sin aliento y elevándose y cayéndose y más, está acompañado por los colores. En de 445, la misma cocina de Donald en 4 cuadros sucesivos es celeste, verde, amarilla y roja. En de 185, el dormitorio de los sobrinos está filmado en Technicolor, primero celeste, después amarillo, y siguen rosado, violeta, rojo y azul. La oficina del jefe de policía, TV 103, es celeste, verde, amarilla, rosada y roja en rápida sucesión. Donde llega al colmo este recambio de la superficie física de los objetos es en los gorros de los sobrinos en de 432. El que salta la verja tiene el gorro azul, cuando cae del otro lado es rojo y finalmente, al ser raptado, se queda con el verde, que se mantiene así durante toda la acción como el elemento patético de su necesidad de ser rescatado, hasta que se reúnen nuevamente los 3 sobrinos y se vuelven a intercambiar los colores. Este cambio de ambiente conservando la sustancialidad y la rigidez de las cosas, la eterna permanencia del mismo gorro que solo gana o pierde una pintada, es el correlato de la novedad tecnológica. Todo se mueve, pero nada cambia. Estas variaciones sobre el mismo tema se muestran en los viajes de los personajes, dentro o fuera de Patolandia. Con tal de moverse, se suben a cualquier cosa, es tan bueno un patín como un jet, un cohete que va a las estrellas como una bicicleta infernal. Parte de la novedad de este mundo está conseguida por la inalterable renovación de los objetos. Siempre la máquina de las ideas de cada personaje utiliza el adelanto científico extravagante para conseguir sus propósitos. En un mundo donde todos están vestidos como niños, donde la moda es la europea de principios de siglo o de pequeña aldea de la era post-frontera de los Estados Unidos, resalta aún más la búsqueda de objetos diferentes, nuevos, jamás vistos. La facilidad con que estos surgen y con que desaparecen produce la estupefacción del lector, que repite así su propia experiencia con las revistas Disneylandia. Y toda la cultura masiva. Mañana lo moderno es obsoleto. Los productos de la ciencia, los inventos de giros sin tornillos, el tráfico de genialidades son objetos de consumo inmediato, perecederos, fugaces, reemplazables. Se aprovecha de la ciencia su capacidad sensacionalista, su chismografía tecnológica. Es la sucursal que abrió el Ministerio de Registro de Patentes en el manicomio. Cambia brillantemente la piel del mundo sin tocar el cuerpo. Es un vehículo tanto para el personaje que quiere cruzar continentes como para el dibujante que quiere cruzar novedosamente por la historieta. Ni siquiera hay progreso,
no se utilizan esos objetos sino como medios de transporte o de variabilidad externa, y en el próximo episodio ya están olvidados. Para que haya progreso tiene que haber memoria, una cadena de conocimientos heredados y modificándose. Cada objeto sirve solo para esa contingencia y ninguna otra. Es todo el poder de control de la naturaleza para fines meramente artesanales y, en último término, estériles. Esto llega a su culminación en la máquina inútil, que se produce masivamente porque no sirve para nada, solo como entretención, parodiando la misma revista Disneylandia. TR-109. ¿Quién se resiste ante una cosa inútil, costosa y ruidosa? Bastaba con reflexionar sobre el éxito de las radios a transistores, las motonetas y los televisores. Se incita al consumo de la artificialidad abundante, que a su vez induce a la venta de otros productos, con la benzina súper que consumen, las máquinas inútiles gastan más que aviones a propulsión, informa la secretaria a MacParo. Las hacen funcionar todo el día y hay colas en cada distribuidor de gasolina. Alegría del millonario desclasado, que son todos míos. Así, los objetos que aparecen para ser borrados de inmediato y restituidos están siempre en el campo de la comunicación, sea física turística, aviones, submarinos, barcos, lanchas, y toda la jauría de estupideces maravillosas que produce giro, o cultural, televisores, radios, discos. La doble táctica de la industria Disney se refuerza mediante la autopublicidad del consumo interno, dentro de la revista, de la comunicación masiva y la comunicación turística. Vea el show de Disneylandia en el canal 13. Visite Disneylandia, capital del mundo infantil en los Estados Unidos. La tecnología, nuevamente aislada del proceso productivo, desde la cabeza del inventor hasta su corporización prescindiendo del trabajo manual, es la primera coartada para que no se descubra la ausencia del cambio. Concebida como moda, sirve para dar una falsa impresión de mutabilidad. El primer cerco-círculo se cierra. Tal como los colores se pasean encima de los objetos sin cambiar su contenido, de la misma manera la tecnología renueva esos objetos sin modificar el contenido de la actividad y productos de los héroes. Es un ingrediente meramente pasivo, que decora la acción, como un bolsillo sin fondo, una bolsa sorpresa, todas con otra cinta. La tecnología es una empleada doméstica disfrazada con la barnizada brillantez del magazine femenino de modas. El destino del actor tecnológico no difiere del destino del actor animal, por muchas burbujas que haya en el mundo de fantasía de Bills y Pap, el gusto es siempre el mismo, inigualable. La ciencia saca su cabeza del ropero, se gasta en sus productos y la devuelven al mismo rincón. El protagonista de la historieta sale de su rutina, se revuelve en la aventura o en la absurdización de su vida cotidiana, chisporrotea como fuegos artificiales y retorna a la placidez de su reposo recompensado. Así, el momento inicial y el momento final son el mismo, y el movimiento es evidentemente circular. Desde el reposo alcanzado se pasa a la próxima revista, donde convertido en el descanso habitual del héroe abastece otra aventura más. Para colmo, la trayectoria de la aventura misma es la reiteración exagerada de las mismas características y cantinelas. Cada acción separada dentro de una aventura es esencialmente idéntica a la que le precede, a la que la antecede y a la que tra es el estribillo o la ritornela. Cada acontecimiento mínimo imita así la circunferencia mayor del epicentro episodio mismo. Son redondeles concéntricas en el juego del arco y la flecha, de idénticas formas y diferentes colores. El protagonista gira en la aventura gira entre el inicio y el desenlace idénticos del episodio, el episodio gira dentro del baile simiesco de todas las historietas, y las revistas mismas giran también en la órbita del aburrimiento, lectura y nuevo aburrimiento para comprar otra revista que tra.
Y todo el movimiento que parece excéntrico, devastando rigideces y estructuras, la fantasía que se extralimita, todo no es sino una serpiente que se muerde la cola, el pato Donald que avanza siempre en el marco cerrado del mismo orden. La división del mundo formal de Disney en fragmentos, en historietas diferentes, sirve para engañar al lector, que es otra ruedecilla más en el engranaje repetitivo del consumo. El enclaustramiento de este mundo está disfrazado por la movilidad física de los personajes, no solo en el sentido de su epiléptica actividad diaria o de su perpetua migración geográfica, sino en el constante desarraigo de su lugar habitual de residencia en la revista. Se entrecruzan de un sector asignado de la realidad a otro, como los monos disfrazados en Disneylandia, California, deambulan libres en las calles sirviendo de cohesionador del todo disperso. Madame Mim y Tribilín visitan a MacParo. El lobo feroz conversa con los cortapalos, Mickey ayuda a la abuela Pata. En esta falsa torre de Babel donde todos hablan el mismo lenguaje del orden represivo establecido, se mezclan prototipos para que siempre salga la misma poción espiritual, la curiosidad. ¿Cómo reaccionará Blancanieves ante el ratón Mickey? En este caso la cotidianidad está dada por los rasgos típicos que el lector tiene como experiencia habitual de los héroes y la aventura solo gratifica al lector, escondiendo debajo de la novedad del encuentro que los personajes siguen repitiendo las mismas excentricidades. El personaje se agita mucho y parece flexible, es una varilla de hada que echa muchos destellos, pero que entre tantas chispas puede observarse rígida y disciplinada. El terror del personaje a cambiar se manifiesta incansablemente, atrapados en su propia personalidad, un catálogo surtido de escasos rubros, cada vez que se intenta articularlos de una manera distinta, el fracaso es estruendoso. Todos atacan a Donald por olvidadizo, pero cuando Hiro le trasplanta la memoria de un elefante, rápidamente se descompagina el mundo y todos exigen, y Donald, el primero, que se lo devuelva a su estado primitivo, al viejo Donald que todos amamos. Lo mismo cuando tío Rico quiere forzar a su sobrino a sentir vergüenza por una deuda, utilizando una tinta mágica, si bien Donald paga, la misma tinta hace que MacParo sienta vergüenza a su vez y lo colme de regalos carísimos. Mejor no cambiar los mecanismos psicológicos habituales del otro, sino conformarse con lo que le tocó a cada uno. Las innovaciones muy repentinas, siempre provocadas por intromisiones de microbios y mágicos, las revoluciones que demonizan externamente la personalidad básica, los trastornos de la individualidad que busca salir de su pasado y del ser que le han impuesto fatalmente, son muy peligrosas. Ellos viven una eterna cura de adelgazamiento, las bicicletas estáticas, clavadas al suelo, unos kilos de más, unos kilos de menos, siempre el mismo esqueleto y un nuevo semblante. Y si esto es una sugerencia para los dominantes que pueden permitirse este tipo de deporte, resulta un mandato impenetrable para los buenos y malos salvajes. Desde su óptica personal, cada protagonista justifica este hervidero formal y lo motiva desde el reino tentacular de la competencia. En el 90% de las historietas leídas, el tema explícito es una carrera por llegar a algún lugar u objeto en el tiempo más corto y por tanto más afiebrado posible. En este concurso, siempre público, carrera de obstáculos, prueba de destreza deportiva, generalmente se lucha por el dinero. El tiempo es oro, según titula una historieta. Pero no siempre, también el prestigio se busca afanosamente, destacarse como algo especial del resto del rebaño. No solo porque eso significa automáticamente dólares, y por lo tanto la mujer que sirve al vencedor admirativamente, sino que es el fin del camino del sufrimiento, el término del trabajo que desemboca en el seguro puerto de la fama. La fama es obtener todos los beneficios del trabajo colectivo en el reposo. La imagen que el famoso irradia le asegura su sustento, se vende a sí mismo para siempre.
Es como haber arribado al oro de la personalidad convirtiendo la hazaña misma en medio de subsistencia, venta del propio ser superado. Pero para que esto ocurra es imprescindible constituirse en noticia, ser propalado por los medios masivos de comunicación y reconocido por la opinión pública. Al personaje no puede bastarle la aventura misma como recompensa, si es solitaria no tiene sentido, porque él actúa para la galería, y su acción tiene significado en cuanto los demás sepan que él los ha superado y que los domina desde la televisión, la radio, el periódico. Además, así un poderoso puede ayudarlo a subir. En de 443, Donald, preocupado porque hay quienes nacen para ser unos nadies, trata de averiguar cómo salir de su anonimato. Pregunta a un actor, ¿cómo dio usted su primer paso por el camino de la fama? Respuesta, estaba jugando golf cuando hice un hoyo en un solo golpe. Impresioné a un rico productor que estaba presente y él me condujo al estrellato. Donald hace lo mismo, pero fracasa, porque la televisión enfoca a otra persona, tenía que hacerlo en el instante en que todas las miradas estaban puestas en Brigitte Baldosa. Otro actor impresionó a un rico productor, subiéndose a un camello. Otro camello desbocado conduce a Donald al desierto. Un político responde, descubrí la manera de obligar a la gente a mirarme. Donald se sube a un palo de la bandera, pero cae 2 veces sin que los fotógrafos logren captar su imagen. Finalmente, se le saca una foto. El éxito no fue fácil, pero llegó, dicen los chicos. Después de esto, podrás llegar a ser actor de cine y hasta senador. O presidente. Pero el periódico, al publicar la foto, se equivoca de nombre, Ted O'Ronald. Último y definitivo fracaso. Por eso no importa la verdad, sino la apariencia. El buen nombre del protagonista depende exclusivamente de la historia como chisme. Al fracasar una fiesta, en otra historieta del mismo de 443, dice Donald, mi única esperanza es que ningún reportero se entere de esto. Una crónica sobre mi fiesta me hundiría para siempre. Claro que ahí está, el dueño, editor y reportero social del Chisme Vespertino. Con esta obsesión por llegar favorablemente a difundir la propia imagen, no es extraño que uno de los modos más habituales de iniciar un episodio sea por medio de un álbum fotográfico. Si no hay evidencia, no existió el fenómeno. Cada aventura está vista por su protagonista como encuadrada ya en el álbum, como turismo de sí mismo. La cámara es la manera de enlatar el tiempo pasado. Cuando la foto falla, de 440 y Bosque Sombrío, es un desastre, se ha perdido el puente de la memoria, se ha perdido la inmortalidad, se ha perdido la garantía de reproducción de sí mismo, en los medios de comunicación y, por ende, se ha traspapelado la historia, el dibujo es el habla del personaje, es su existencia más allá de sí mismo. Pero hay algo mejor que la foto, la estatua. Si el personaje puede conseguir encarnarse en un monumento público, habrá alcanzado la perduración. Estatua, estatuto, estatus, estático. Son innumerables las veces en que se premia a alguien con su efigie en las plazas públicas o en los museos. La secreta ambición de Donald, ser un héroe de la localidad, con derecho a estatua en el parque, de 441. Consigue esto derrotando a los marcianos, Zeke. Pensamos contratar un escultor para que su imagen pueda elevarse entre las de los otros, grandes, en el parque. En cada esquina habrá un recuerdo del momento culminante de la historia personal pasada, porque el tiempo, al detenerse y congelarse en piedra, lejos de ser una maldición, como en la Biblia, es la inmortalidad sin la muerte. Por eso, no solo la foto familiar es un souvenir, que se trajo de vuelta del tour del pasado, sino que los antecesores también se hicieron retratar y siguen perdurando. El rey Miguel y
a excepción del mostacho, de 433, es igual a Mickey. La fama de las multitudes de tíos patos solo puede ser comprobada por la imagen que se conserva. La competencia y el temor del tiempo se terminan cuando todos concurren en la fama del individuo. Me voy antes de que tengan que cambiar la opinión que ahora tienen sobre mí, explica Tribilín, TV 99. El desenlace de la competencia hace del individuo un producto, en el sentido etimológico de la palabra, es decir, una cosa terminada, conclusa, cerrada, sin posibilidad de otro proceso de producción. Listo para consumir o consumarse. Nuevamente el cambio conduce a la inmovilidad. Ya vimos en el primer capítulo que lo mismo ocurría en el supuesto conflicto de los personajes grandes y chicos. Ahí se oponían polos en apariencia divididos y móviles, pero en realidad, negativa o positivamente, giraban en torno a la misma norma, sustituyéndose incansablemente, dos máscaras de un mismo rostro. La fusión del hijo y el padre en torno a los mismos ideales, al proyectarse el adulto en su prole, para que ésta lo perpetuara en nombre de sus mismos valores, para que el padre fuera relevado por sí mismo. El movimiento que florecía a raíz del enfrentamiento de dos personas o de dos estratos era engañoso. El antagonismo desaparecía apenas los dos se ponían de acuerdo acerca de la regla en torno a la dominación de uno sobre otro. Cada uno era él y su doble, tautología. Este falso diálogo, que es el monólogo de la clase dominante y su eco en la grabadora, se repite en todos los niveles del elenco socialmente estratificado de los personajes. Aquí aparece el tema tan socorrido de la literatura popular, los mellizos, y que fue utilizado en toda la literatura de la élite para significar la contradicción de un hombre con su propia personalidad, Poe, Dostoyevsky, Cortázar, es decir, con el estrato rebelde y demoníaco de su ser, el centro ambiguo salvador destructor que atentaba en contra del orden establecido. La clase que tenía el monopolio de las normas de gestación de esta cultura, en que se conocía agradable y desagradablemente a sí misma, en que se alababa y se repudiaba, aprovechó esta duplicidad para dársela simplificadamente como alimento de representación colectiva al pueblo. Hay dos estratos en Disney, el dominante, que incluye básicamente a los habitantes pequeños de Patolandia, y el dominado, donde están los buenos salvajes y los delincuentes. La estructura de los gemelos existe en ambos, pero de una manera muy sintomática. Como se sabe, en el folclore uno de los mellizos es el bueno y el otro es el malo. Esto se repite entre los dominados. Están los que aceptan felices su dominación en la inocencia, buenos, y los que atacan la propiedad de sus amos, malos. Notemos entonces que la división es tajante, cada cual está inmovilizado en su esfera. Los chicos malos corren enloquecidamente dentro de la cárcel de su definición sin poder salir nunca, ni elegir ser buenos salvajes. Tanto es así que, cuando se disfrazan de nativos, son castigados y tienen que recoger las monedas de tío rico. En cambio, los naturalizados deben mantenerse quietos, a riesgo de ser engañados en la urbe, viejo motivo del campesino bobo y palurdo que llega a la ciudad, del rústico. Cada estrato dominado, por lo tanto, está calcinado en su bondad o su maldad. En la planicie del pueblo no hay vasos comunicantes. No se puede ser bueno y atentar contra la propiedad. Es imposible la maldad si te conformas. Conviértete en lo que eres, dice el viejo aforismo popular, acuñado por la burguesía. Estos sectores están encerrados en la prohibición de participar en los cambios. Salir del mundo salvaje es caer en la criminalidad. Es evidente, por tanto, que la historia sucede al margen de estos seres, sean activamente malignos o pasivamente bondadosos. Contrasta esto con la dinamicidad del universo dominante. En la misma familia, hay ricos y pobres.
Entre dos amigos hay uno afortunado y otro desafortunado. Entre los ricos hay buenos y malos, tontos e inteligentes. El terreno escarpado e interesante de la clase dominante puede sobrevivir a disyuntivas y dilemas. No hay un personaje 100% en este mundo, es decir, polarizado. Donald tiende a perder, pero gana el 20% de las veces. Tío Rico es a menudo burlado. Hasta Mickey puede mostrarse de vez en cuando cobarde. En D401, los niños lo asustan y lo sustituyen. Minnie, la verdad es que a veces eres peor que los niños. No sé qué hacer contigo. Los niños tienen razón. Y el ratón responde, esos malditos chicos se salen siempre con la suya. Glad con suerte no es siempre el vencedor, y los cortapalos se resbalan de vez en cuando. Debemos reconocer que el desnaturalizado lobito feroz escapa a esto, pero ¿quién lo culpa, con un padre tan majadera y vanamente feroz? Es el reino. Da un matiz del refinamiento y de la posibilidad de tenues contradicciones. Frente a la masa que obedece el determinismo colectivo, ahí está si te jodiste, para bien o para mal, se yergue el derecho que tiene la personalidad dominante para elegir y determinar, libremente, el cauce de su propia vida. Es la libertad de tener una personalidad, de fructificar en estatuas, de tener el monopolio de la voz en la historia. Al descalificar de antemano al adversario y legalizar esta desclasificación ganándole después una carrera que él no corre, la historia se convierte en la imagen que la propia clase dominante se quiere dar. Necesitamos agregar, una vez más, que este es un mundo cerrado, por no decir asfixiante. Tal como no se concibe que los sometidos tengan habla o rostro, o que puedan abrir la puerta de su penitenciaría, qué fácil es eliminarlos cuando se produce mágicamente, cuando no se les necesita. Así tampoco puede imaginarse la época pasada como diferente de la presente. Toda la historia pretérita está colonizada por las preocupaciones y los valores del momento actual. La experiencia histórica es una inmensa caja de moralejas, de recetas, de tesoros éticos, que siempre repiten las mismas normas y adiestramientos, que siempre prueban la misma tesis de dominio. Donald duda de las preocupaciones de Tío Rico, pero éste le demuestra que su fortuna es justa, porque puede desaparecer súbitamente, está sujeta a catástrofes potenciales. Y utiliza el ejemplo de Grecia antigua. El rey Dionisio le señala lo mismo a su servidor Damocles, F-174. Este paralelismo acentúa la repetición de la historia. Cualquier época primera es la pionera del moralismo actual, se puede volver eternamente hacia atrás y el mundo ha sido una preinversión incesante de Disneylandia. Pero, por lo menos, la cronología se resguarda. Sin embargo, en realidad, el pasado no vino antes, sino después. No solo afianza las ideas vigentes, sino que únicamente existe en virtud del presente. En Aztecland, la historia se esquematiza. Ahí se moraliza. Hace muchos años los conquistadores, semejantes a chicos malos, quisieron quitarle sus bienes a los indígenas, patos, y estos los escondieron. La historia se retrae a una idéntica aventura eternamente renaciente, en que los malos quieren arrebatar a los buenos su propiedad, sin lograrlo, de 432. Lo mismo sucede en muchos otros episodios, en que la infancia de los pueblos está concebida como repitiendo las mismas luchas de Patolandia contemporánea. Asimismo, de vez en cuando caen los protagonistas, por sueño, hipnosis o máquina del tiempo, en otra época. Así, en la antigua California, de 357, se reitera, reposo paradisíaco, búsqueda del oro y sufrimiento, lucha entre bandidos y justicieros, retorno al ocio y al orden. Igual cosa en viajes a Roma, Babilonia y la prehistoria.
También desde el espacio vienen los micropatos TR-96, cuyas aventuras traumáticas reproducen las de nuestros héroes. Está garantizado que el futuro y el espacio infinito serán patentizados por Disney. Al invadir todo el pasado y el porvenir, con la misma estructura del presente, Disney toma posesión, en nombre de su clase social, de toda la historia humana. En Egipto hay una esfinge con la cara de Tío Rico, de 422, cuando descubrió esta esfinge, hace algunos años, no tenía rostro, y él le puso el suyo. Y es significativo que el rostro de MacParo pueda trasladarse ubicuamente y resumir, como remache, la historia de los Estados Unidos. Cabe en todas partes. Al final de la historieta agrega su efigie a la de Washington, Lincoln y otros, en Mount Rushmore, donde están esculpidas las cabezas gigantescas de los próceres norteamericanos. Entre las figuras esculpidas de los padres de la patria, ¿quién podrá sospechar del monte MacParo? En el espacio exterior, está también su estatua, TR-48. Como la burguesía concibe su periodo como el fin y la perfección de la humanidad, como la culminación de la cultura y la civilización, se siente con perfecto derecho a reinterpretar la historia y su propia llegada al poder desde su particular punto de vista. Todo lo que niegue esta universalidad y eternidad de la burguesía es considerado un desvío excéntrico que no tiene por qué ser tenido en cuenta. Toda contradicción es fruto de un conflicto subjetivo y secundario entre personalidades. Al convertir la historia en la lisonjera oficial de Disney, en el espejo adulador, la clase dominante ve todo su ascenso como un fenómeno natural y nunca social. Social. La burguesía ha venido a posesionarse de un departamento que adquirió ya desde la aparición del hombre sobre la tierra. Esta repetición de la historia convierte al hombre imprevisible en un ser siempre previsible. Traduce el doloroso transcurso temporal en vejez eterna y prematura. No se puede buscar en el pasado las causas del presente. Disney se ha encargado de mandar al pato Donald como embajador a todas partes. Lástima que Sócrates no pueda comprar sus revistas. Seguro que no bebería la cicuta. Sin embargo, la repetición del presente pantanoso y polvoriento en el pasado, por lo menos, ensardina la ilusión de la dinámica del tiempo. El ciclo puede anular la diferencia, pero persiste una cierta separación, aunque sea para lloriquear la nostalgia del sensacionalismo perdido. Pero hay otro modo de reducir el tiempo histórico a un fenómeno u objeto inofensivo, reacio a la alteración. El tiempo se aprehende como un espacio que se puede consumir. La geografía de la antigüedad o la etnografía es la coartada de la historia. Inca Blinca, Inestablestán, Egipto, Escandinavia de los vikingos, los piratas del Caribe, los indios norteamericanos, el jefe Minimillo, rey de los búfalos, que cosechó su pre-reserva de 446, bajo la varilla del anticuario Disney, se encaminan hacia el supermercado de las estatuas muertas. Hay que consumir el tiempo histórico a precio rebajado. Naturalmente se pierde la noción de que el tiempo produce algo, pueda ser un elemento activo y no mordido por los blancos dientes de Pepsodent. Perdonen esta majadería de la producción, no es nuestra. Disney se repite, todo se repite, este libro se acaba. El salvoconducto
producto del pasado para ingresar al futuro a través de la aduana e Interpol de Disneylandia es el exotismo y su folclore. La historia se transforma en un estudio de mercado donde las civilizaciones antiguas pasan por el plebiscito de la compra. La única discrepancia entre los pasados históricos y pueblos se resume en una desigual capacidad de entretención y de causar emociones, a menos que se reduzca a la alfombra incásica con que se limpian los pies admirativamente los burgueses. Daisy, hice un negociazo. Compré esta sartén de auténtico fierro antiguo por solo $30. Donald, cuac. Pero nuevas cuestan 2. Daisy, no entiendes nada. Nueva no tiene valor. Las cosas de fierro antiguo están de gran moda, F-178. El tiempo de las estatuas muertas, ese tiempo detenido y comprimido, es el del museo masificado y mercantilizado. Es, como Disneylandia, en California, Estados Unidos, la galería disfrazada de parque de diversiones. En la ganga del día, usted puede comprar su civilización preferida. Hoy y cada martes, araucanos en su salsa. Tal como Donald y los demás buscan su fotografía o su estatua para asegurar su supervivencia y recuerdo, las culturas antiguas no pueden sino Disney utilizar el mismo procedimiento para volver a la vida. Hay que enterrarse vivo como único modo de perdurar. La prueba de que Disney enfoca la vida individual como idéntica a la vida de los pueblos, y que ambas identidades compiten por el éxito y por la propagación de su propia imagen petrificada, está en D436. Ahí, Donald cuida las figuras en un museo de cera. Simultáneamente, en la casa de enfrente hay un baile de disfraces, las mismas figuras, con vestuario, porte, actitud, cara, están en el baile y en el museo. Cae de cajón que Donald se equivoque y empiece a perseguir vivos como si fueran muertos, enlazándolos. Él solo puede entender esa animación de la historia como una revolución, más cuerda. Necesito más cuerda. Mientras dormía hubo una revolución. La misma concepción rige en Inestablestán cuando los patos metropolitanos anulan la revolución y le devuelven al pueblo el príncipe en Khan Sade, repetición plástica de la dinastía milenaria, y la estatua del elefante, que es el único representante legítimo de la nacionalidad. Donald tampoco puede aceptar el resurgimiento del pasado. La reina Isabel, Juana de Arco, Atila, todo el museo entero se está paseando por la acera. En efecto, Donald no tiene la culpa, los disfrazados han utilizado la misma fuente para su modelo que el museo, el pasado hecho oasis turístico. Y recibe su compensación por guardar tan fielmente, es un excelente vigilante de museos, profesión que parece preferir a cualquier otra, los intereses del presente granítico. Han pasado meses y tío Donald gana tanto dinero que no necesita trabajar ya, dicen los niños. Sí, ya es un personaje famoso. Tan famoso que le pagan por permitir que su figura se exhiba en el Museo de Cera. Nuestro propio tío Donald es el causante del mayor tumulto de toda la historia de Patolandia. Donald ha realizado su deseo, un trabajo fácil, bien remunerado y sin exigencias. Cualquier civilización, antigua o moderna, puede seguir sus pasos. Escribir a Producciones Walt Disney. El famoso pato no hizo mérito alguno. La inteligencia puede proporcionar el éxito y facilitar la publicidad, pero la entrada al invernadero de las estatuas muertas solo puede conseguirse mediante un golpe de suerte. El ojo del productor de la filmación decide reconstituir la escena a perpetuidad o borrarla de un plumazo. Los dueños de la voz masiva aseguran la recta conducta de los habitantes del cementerio. Si no se comportan según la regla del catálogo, no se les da asiento en el tío vivo del proceso histórico, no se les descubre. Cada personaje, cada civilización en su soledad, imita y anticipa el vaivén de toda la historia.
Dentro de sí, cada cual tiene todas las leyes que rigen el cambio, porque la historia está pensada como un enorme organismo personal, y por lo tanto las normas psicológicas valen para lo social y para el individuo. Del mismo modo que el personaje recurre a una ampolleta sin electricidad y sin enchufe para empujarse hacia el descubrimiento de un tesoro material o moral, así el progreso del mundo acude a su propia lumbrera mágica, la idea. Super ultra luminosa, de 364. Cada animal tiene su cuota de genialidad, que está depositada en un banco de ideas, y en momentos de apuro se gira a cuenta sin saber de cuántos bonos ideas se dispone. Pero de dónde surgen estas ideas, nacen de la nada o de otra idea anterior. Para que la historia Disney progrese, los seres humanos requieren imprescindiblemente ideas que no surgen desde su circunstancia concreta ni de su trabajo, sino que les son dadas inexplicablemente desde arriba. Consume ideas, las paga con el sufrimiento de su cuerpo, pero nunca las produce. El dolor del cuerpo pone lo pasivo, la fantasía del alma pone lo activo. No se pueden invertir las ideas, porque el banco no recibe depósitos humanos. Solo se pueden retirar fondos que han sido colocados por un ser supremo en la cabeza balde de cada cual. Los hombres son el combustible de esta máquina de ideas, pero no los que mueven las palancas. Cada idea es una semilla muy especial, puede fructificar maravillosamente, pero la fruta no tiene más semillas dentro. Es la fuerza estéril del proceso. Idealista. Al no partir de la materialidad, de la existencia real del individuo, la idea sirve para una ocasión y para ninguna más. Es un callejón que tiene una sola salida, un callejón sin salida. Al no poder almacenarse, las palomas del cerebro son algo exótico que se estruja una vez y va a la basura, para buscar otra idea ante la próxima eventualidad. El proceso histórico está, ideado, como una yuxtaposición de ideas aisladas, un desfile militar de compartimentos de establo, todos en una misma línea. Sin paternidad en el esfuerzo del hombre material, es como si todas las cabezas estuvieran cuchicheando en una bolsa para ver si escuchan algún susurro que les caiga desde los labios del dueño de la bolsa. Colocando a este patrón fuera de la órbita de los hombres concretamente situados, como un prestamista bondadoso, se conciben las ideas como productos de una fuerza natural que escapa a la voluntad de los pacientes, y que en definitiva es extrínseca a ellos, y se llevan así las causas de su historia fuera del terreno de la historia, que se torna naturaleza pura. Esto se llama inversión, son los hombres que hacen su historia, de acuerdo a condiciones concretas, y las fuerzas sociales producen ideas, en un juego de reciprocidad. En Disney aparecen las ideas como desprovistas de origen, una especie de manual de cortapalos escrito en el aire y en el cielo, como generando ese proceso de la vida real. Pero esta naturaleza computadora es arbitraria en su distribución de beneficios, como señala la literatura contemporánea europea. ¿O hay una ley que la rige? La materia gris se distribuye en un mundo previamente estratificado, ya están esperándola los inteligentes y los tontos, los buenos y los malos. La repartición viene a reforzar la condena o salvación de los predestinados y los valores que representan. Además de la división ética, los hombres se diferencian por su talento, de manera tal que cuando Donald se pone el bonete mágico de Giro, para mentes deficientes, TR-53, se vuelve inmediatamente genial. Daniel McParo fundó Patolandia en 1862. Boris Waddell descubrió las Islas Waddell en 1609. J.P. Soy un genio en historia. Nótese de paso cómo McParo funda hacia atrás y como el descubridor de las islas les pone su propio nombre. Es cierto, has aprendido bien tu lección, Donald. Y quiere utilizar el invento para asegurar su inofensiva dominación. Hugo, Paco y Luis creen ser tan inteligentes. Les demostraré que su tío lo es más.
El bonete se vuela y cae en ese individuo de aspecto rudo. Este sabe qué hacer con las nuevas ideas, de pronto sé cómo robarle a Rico McParo. Y Hiro se lamenta, ¿o no? Mi invento le está ayudando a su mente criminal. Al ponerse en movimiento la idea, al buscar su feliz realización, interviene otro factor, lo imponderable. No puede bastar el talento, porque entonces el mundo estaría para siempre predeterminado. El azar, la casualidad, la arbitraria intervención de un factor ajeno a la voluntad o al talento, introducen en este mundo la movilidad social, lo que permite que los individuos puedan aspirar a consumir de vez en cuando un pedazo de éxito, pese a su personalidad. Así, Donald, definido como un quemado, tiene la posibilidad de vencer al inteligentísimo McParo, porque la idea que le tocó es, por esta vez, superior a la de su tío, o simplemente tuvo suerte. Giro sin tornillos. Hombre indiscutiblemente genial, igual que Ludwig von Pato, concentra una mala suerte inverosímil. Los sobrinos combinan por lo general fortuna e inteligencia, pero si el primer factor los lleva a fallar, perderán. Burladores burlados, de 376, para el Día de los Inocentes la inocencia natural de Donald vence la inocencia maliciosa de los niños que rompen las leyes. Sin embargo, esta oscilación entre buena y mala suerte solo ocurre en el estrato de los condenados a la dominación, es decir, los buenos metropolitanos que tienen la posibilidad de vacilar éticamente entre lo positivo y lo negativo, que tienen asignada la posibilidad de su redención. Para el estrato inferior, criminal, la suerte es siempre pésima y las ideas ni siquiera son efímeras. Son la apariencia de la genialidad, que es generalmente la razón de su fracaso y captura. El pensar los conduce siempre de vuelta a la cárcel. Es la fatalidad. Solo la clase que representa el orden puede ser regida por el caos, es decir, por la ley del desorden. Esta anarquía en la acción permite superar, en apariencia, el determinismo, siempre que no nos olvidemos de que estamos en un mundo socialmente predeterminado. Exige la variabilidad imprevisible y fantástica de cada episodio. Le otorga verosimilitud y suspenso al futuro de cada personaje y se lo acerca al lector que vive una incertidumbre angustiosa cotidiana. Es lo que diferencia a Disney de aquellos cómics donde el superhombre vive en un mundo del orden regido por la ley del orden. Como este Tarzán o Batman no pueden desviarse de la norma, son irreductiblemente buenos y concentran además todo el poder divino del orden en su cuerpo y su mente, no tienen conflicto con el mundo ni consigo mismos. Su cruzada de rectificación moral combate contra los ladrones, es una restauración de su mundo armónico, inmaculado. Al expulsar a la maldad, el mundo queda limpiecito, y ellos pueden veranear. La única tensión que puede surgir en este tipo de universo aburrido y repetitivo es la búsqueda de la debilidad del héroe, su talón de Aquiles. El lector se identifica con este ser debido a que tiene una doble personalidad, lo cotidiano, Clark Kent, Don Diego de la Vega, cobarde, timorato, incapaz, y el otro lado, supremo y poderoso, Superman, el zorro. Punto 14. El único movimiento es desde lo cotidiano a lo superior y de vuelta, pero nunca dentro del mundo de lo habitual. Aquí radica la inventiva, producto de su época histórica, de Disney, que rechaza el esquematismo burdo y explícito de los adventure strip que surgen en la misma era. El trasfondo ideológico es sin duda el mismo, pero Disney, al no mostrar la fuerza represiva abiertamente, es mucho más peligroso. La división entre Bruce Wayne y Batman es la proyección de la fantasía fuera del mundo diario para salvarlo. Disney coloniza el mundo diario, al alcance del hombre y sus problemas comunes, con el analgésico de la imaginación infantil. Por eso,
Este mundo mágico es la variación dentro de un orden circular represivo que da la impresión de libertad y de personalidad autónoma al personaje y a sus ideas, que a veces sí, a veces no. Si esta posibilidad se reprodujera en el nivel de los estratos inferiores, es decir, desaparición de la predestinación moral, el cerco que separa a dominantes y dominados se derrumbaría y en esta explosión de estructuras coactivas el desorden desembocaría en la revolución. En vez de tener una falsa dialéctica en un circuito cerrado, esa alteración dentro del mundo fluido de los buenos, que ya hemos analizado, habría una verdadera dialéctica, en la que a los de abajo se les abriría la posibilidad de ser rebeldes y buenos. Por eso, el único derrotero que pueden recorrer los inferiores, al salir de su bondad salvaje, es inevitablemente criminal. La revolución es un falso cambio, un inestablestán constante, un crimen, una recriminación. Es mejor hacerse bueno, y si por mala suerte le toca tener poco talento, aguantarse hasta que la rueda arbitraria de la fortuna le coloque a su alcance el prestigio y el dinero, subir, subir, subir. El azar es así, el mecanismo mediante el cual la ley del universo interviene en sus aspectos autoritarios y caritativos, imponiendo ciertas categorías rígidas de bondad y talento, para después, en función de su propia voluntad inexplicable, repartir beneficios democráticamente sin tomar en cuenta su anterior clasificación. Marx ya despachó al economista teólogo Moses, Rip. Por eso los lectores aman a estos personajes, tienen toda su degradación, su alienación, pero son inocentes, animalitos. No pueden controlar su propia vida, ni siquiera los objetos que los rodean, son perfectamente cerrados en torno al núcleo de su imperfección. Su egoísmo, la defensa de su parcela individual, su enredo con intereses particulares, los separan de ese poder superior a ellos y que el lector identifica con su propia superioridad de consumidor de sus vidas, su gratificación divina y lástima ante esos pequeños seres. La forma de la lectura es el fundamento del acto de la dominación. Solo de vez en cuando, ese personaje logra desatarse de sus hábitos egocéntricos y se transforma en un ser idéntico a la fuerza suprahistórica que rige ese mundo, se desprende de la carrera por el éxito. El poder divino, mesiánico, es inalcanzable, como hábito, por la mayoría de los personajes. Pero tiene su delegado máximo en el ratón Mickey, que dedica su existencia a la lucha en contra del mal, sin pedir recompensa. Es un profeta sin el poder de la fuerza bruta, sin el súper. Sin los valores aparentes de los agentes políticos y policiales del orden. No abona a su cuenta los intereses ni las ventajas para sí mismo, y su premio, cuando triunfa, es el bien mismo. Por eso Mickey merece y cultiva su buena suerte usándola para los demás, su prójimo. Hay que ser desinteresado para tener éxito siempre, estar por encima de los hombres y sus pequeñeces para imitar el poder divino. Siendo material, niega la materialidad y la concreción del hombre. Tal vez esto explique el éxito de Mickey en los Estados Unidos y Europa, es el jefe de la tribu, el dominante providencial, que encabeza los desfiles públicos en la ciudad de Disneylandia, Estados Unidos, y que representa a Disney mismo. En cambio, en América Latina el más popular es Donald, que aparece como propagandista de la revista, aunque los programas televisados enviados desde la metrópoli sean la hora de Mickey y el club de Mickey. Nosotros tendemos a identificarnos más con el imperfecto Donald, a la merced de las dádivas superiores, del destino como padre, que con Mickey, que es el amo de ese mundo, el espía que Disney nos envía. Y ahora podemos ver por fin la ausencia de mujer bajo su forma madre. La figura de Mickey disuelve mediante la cotidianidad el poder de la represión, es a la vez ley, garrote, servicio de inteligencia y polla de beneficencia. Su caballerosa generosidad, su limpia simpatía que separa tan tajantemente lo negro de lo blanco, la blancura de su periscopio,
con una punta alba en la nariz, trivializan su don de profeta, y avalan la bondad y justeza de su aplicación. Nunca malversa el poder. Mickey, límite del código que los demás personajes no pueden traspasar sin sufrir una sustitución o un castigo, promueve así la actitud mesiánica al plano de hábito rutinario. Lo instituye en el pan cotidiano. Hace de lo insólito, de lo anormal, del voluntarismo representado en el poder que sanciona desde afuera, un fenómeno usual que entra en la naturaleza de las cosas y de los seres. Sus encubiertas fuerzas extraordinarias aparecen ordinarias y por lo tanto permanentes. En el mundo Disney, Mickey es la primera y última imagen de permanencia, es la ley particularista que invade y recubre todo. En algún sentido, el ratón, por medio de su falsa permanencia, es símbolo de una falsa madre. La única hembra presente en el abanico Disney es la mujer presa y por ende frívola, y que finalmente selecciona de su llamada naturaleza femenina una fracción, la de ser cortejada y adulada. Al quedar reducida a esta parte fugaz de su ser, la mujer abandona la otra porción de esta esencia, que la vincula con los elementos de permanencia, el ciclo natural de la maternidad, representado en la tierra, el agua, la primavera, la matriz del universo, desde tiempos inmemoriales. La restitución al mundo de Disney de esta imagen de la madre le inyectaría un anticuerpo, un detergente, la del retorno a la real cotidianidad. La verdadera madre no permitiría que la falsa madre, Mickey, se adueñara de todo el universo. Otra vuelta de la tuerca, otro círculo se cierra. ¿Pero acaso no se establece un cortocircuito, una fractura del movimiento centrípeto, cuando Disney critica los males de la sociedad actual? ¿Acaso no estigmatiza la burocracia, no ridiculiza a los turistas norteamericanos en Inca Blanca, en el Mato Grosso, por ejemplo, no ataca la contaminación atmosférica y la destrucción de los recursos naturales, no denuncia los estragos del progreso técnico inhumano y la soledad del hombre en la ciudad moderna y la codicia desmesurada de los que se aprovechan de la ingenuidad del consumidor para venderle objetos inútiles, y la concentración excesiva de los medios? ¿Acaso el personaje de MC Pato no es una inmensa sátira social del rico, y no se justificaría este universo de Disney al ser el único modo de enseñarle al niño los males del mundo de hoy y la urgencia de solucionarlos? Tomemos dos ejemplos de esta crítica para ver si en efecto rompen la asfixia esponjosa de Disney. En el bosque, TR 119, todos los días son alegres para los cortapalos. Ahí viven en íntima armonía con la naturaleza, e incluso los animales más salvajes, oso y águila, son cariñosos. Aire puro, quietud, salud, bondad, pronto quedarán amedrentados por el verdadero salvaje, la barbarie tecnológica de Tío Rico, una flota de bulldozers, camiones, aviones, máquinas monstruosas. Avanza sobre el espacio bucólico, retírese, está deteniendo el progreso. En vez de árboles se construirá una ciudad modelo, la ciudad del mañana, fábrica de neumáticos, estacionamientos, 10.000 casas de ladrillo con chimenea, 2 millones de ciudadanos, con tiendas, fábricas, refinerías. Frente a la petición de los cortapalos, la respuesta odiosa: los ciervos, osos y pajaritos no pagan impuestos ni compran refrigeradores. Refrigeradores.
El desarrollo tecnológico está adjudicado como una fuerza maligna natural, que tiene una relación de autoridad con los hombres que la usan. Pero el cuento no puede terminar mal. Las fuerzas naturales reaccionan, primero pasivamente y después con cierta cauta agresividad, y por último vencen al millonario al demostrar su utilidad. El bosque sana sus resfríos, desaparece la neurosis, rejuvenece, olvida sus preocupaciones. Él posee adentro un fondo moral, natural, un niño que no ha olvidado, que le permite regenerarse, rehacer de la noche a la mañana su bondad escondida tras tanto progreso estéril y urbano. Frente a esa maldición de la vida moderna, solo cabe la huida, la introversión, la reconciliación de los antagonistas sociales, la regresión a lo natural que redime a la gente que provoca estos desastres. El conquistador queda convencido e integrado al universo natural. Así, la tierra regula la vida social y la rescata, desde dentro de cada hombre y desde el árbol que está afuera. De esta manera, en TR-110, al querer MacParo envasar el aire para venderlo, el viento arruina su negocio descorriendo el smog. Se critica para convalidar, para legitimar, para mostrar que es posible el salto mágico hacia otro tipo de ser humano, un ser reconciliado con el paraíso perdido. Pero tío rico, el bosque negro es lo último que queda de los grandes bosques de ayer. Moraleja, se puede seguir viviendo en la ciudad mientras persista un último refugio en el campo, mientras quede un buen natural, y como el pueblo sumiso lo es por definición, y no va a desaparecer jamás, la humanidad está salvada. La revolución tecnológica necesita alimentarse en el retorno a la tribu, siempre que conserve su hoja de parra o su taparrabo. Se trata de una regresión cultural. La vieja fuerza natural de la naturaleza vence la falsa fuerza natural de la ciencia. La crítica está efectuada desde la perspectiva del buen natural y, debido a la ingenuidad del niño salvaje pueblo y su desconocimiento de los procesos contemporáneos, no se puede entender como un ataque al sistema mismo ni revela las causas del desborde tecnológico. La ciencia nuevamente queda aislada como actor de la historia, y tanto es así que Giro sin tornillos está siempre ridiculizado, menos cuando se aprovecha de que haya un antagonista malo, lo que de inmediato lo convierte en un éxito. El mundo actual no está preparado para apreciarme. Sin embargo, vivo en el mundo y debo tratar de adaptarme, de 439. Como no hay fuerzas productivas, el pobre Giro, el científico loco, tiene que trabajar con métodos artesanales que evidencian su inutilidad. Tampoco la racionalidad de la ciencia puede, dentro de la revista, convertirse en un punto de vista subversivo. Disney pretende, con la incorporación de estos temas, dar la apariencia de que sus publicaciones son democráticas, recogen las debilidades del sistema, así como sus excelencias. Es la libertad de expresión, la democracia de los temas, la pluralidad de criterios, la falta de coerción sobre periodistas y empleados. Claro que solo tiene credenciales para circular la impugnación que haya sido aceptada y estereotipada de una cierta manera socialmente reconocida, las convenciones en que todos supuestamente concurren, ricos y pobres, inteligentes y tontos, grandes y chicos, en la conversación de la calle y durante la sobremesa, a esta hora se improvisa, la solidaridad ante las catástrofes nacionales. Y se olvidan que los castigados mayoritarios son familias proletarias, las buenas costumbres impuestas por la burguesía, la contaminación atmosférica, producida por un sistema irracional y sin control de los poderes públicos, las drogas, sin preguntarse las verdaderas razones del fenómeno. Es la fachada de democratismo, que al permitir que aparezcan en sus publicaciones estos problemas que ellos mismos han definido como sociales, encubren la verdadera censura que efectúan.
la que impide que emerjan los elementos susceptibles de desenmascarar las bases de esta falsa libertad de opinión y pensamiento. Guerra de Vietnam, invasión de Cuba, triunfos en las repúblicas socialistas, protesta ético-sexual hippie, arte contemporáneo. Taro Disney denuncia los medios masivos de comunicación mismos. Se parte, de 437, de una crítica a la televisión, de esas que ya se han hecho lugares comunes, estereotipos sociales, y que nadie niega. La televisión es el nuevo jefe de familia, y ha destruido la convivencia hogareña sembrando mentiras y tonterías. Ese capitán Gran Vida es un embustero nefasto. Un príncipe del fraude y de la fantasía malsana. Y más tarde, es un artista del maquillaje con toneladas de monos de goma y disparates mecánicos. Desde la perspectiva del buen natural, se rechaza la artificialidad de ese mundo. Donald viajará al Gran Cañón, próximo paradero del Capitán Gran Vida, debido a su envidia y no por amor a la verdad. Representa un típico padre frente a los cómics, a Disneylandia misma, frente a la cultura masiva vigente. Como ser racional considera que la televisión le ha sustraído el afecto y el respeto de sus sobrinos. Caro Donald se opone aquí a su propio modo habitual de existir y trabajar. Él y sus sobrinos tienen, aquí y en otros episodios, aventuras tan inverosímiles como las del capitán. Vale la pena el viaje si se convencen de que ese capitán mentira les ha lavado el cerebro. Pero ese capitán mentira es Disney, y su próxima aventura televisada va a filmar el castigo de Donald por haberse atrevido a dudar, atrapado por salvajes en el Gran Cañón. El héroe Gran Vida de los medios masivos de comunicación va a salvarlo y a reproducir por todos los canales ese rescate. Así, Donald se equivoca por todos lados. Los hombres prehistóricos que el capitán afirma que existen en ese lugar exótico existen en realidad, tal como en otro episodio aparecerá el abominable hombre de las nieves, que Donald también ataca. Por otra parte, el pato y sus sobrinos son incapaces de hacerles frente, y el capitán tiene que asumir su rol de ídolo televisivo en la vida real del pato Donald. Solo una persona puede salvarnos ahora, tío Donald. Solo una persona tiene razones para explorar estas mesetas. Y ahí viene ya. El capitán Gran Vida y su gran expedición. Pero aún más, la televisión, si bien caricaturizada, tiene un enorme valor educativo. Los hombres de las cavernas aprenden muchísimo por medio de ese aparato que traen consigo umbilicalmente los sobrinos, es el evangelio de la vida contemporánea. Aprenden a cocinar pato, a hacer deportes, lucha libre y por fin a pilotear un avión. Vuelan ahora hacia el borde del cañón, nótese el tono del locutor. Hacia la civilización, como lo deseábamos nosotros. Y, lo consiguieron, aterrizaron allá sanos y salvos, gracias a nuestra TV portátil. Para salir de esta aridez, esa meseta primitiva y retrógrada, y subdesarrollada, para salir de la niñez bárbara, es imprescindible el medio masivo de comunicación. Y para los jóvenes también es un requisito. Para colmo, los patos tienen que aceptar ser ellos los salvajes, por haberse comportado como tales y negar la civilización moderna. Le repito, capitán, que no podemos ser filmados como hombres de las cavernas, somos patos civilizados. Está bien. Pero si deseas salir de esta meseta, tendrás que aceptar mis condiciones. ¡Qué ironía! No solo no podemos acusar al capitán Gran Vida de farsante, sino que tuvimos que aceptar nuestro papel como actores de su farsa. El mundo entero del pato es televisivo, quiéralo él o no, y no puede huir de ese hecho. Habitamos una enorme revista Disneylandia, debemos aceptar con optimismo esta fantasía y no envenenarnos con la retórica de que es urgente volver a la realidad.
Mejor aceptar pasivamente el fraude si uno cree en su fuero interno que de eso se trata, porque esa fantasía trae consigo una dosis considerable de pedagogía, sano esparcimiento y salvación real. Confórmate con ser un buen espectador, si no, vas a terminar por ser un extra sufriente en el gran elenco de la vida. El crítico se ve ahora desmentido vengativamente, es parte de la pantalla, es parte del show. Su rebelión lo condujo a la humillación más terrible y se hace más ridículo a medida que se desarrolla su propia historieta, se pone más y más oscuro en el color de la fantasía. Los medios masivos de comunicación se muestran como mesiánicos, salvadores, imbatibles, irrevocables. La crítica ha sido incorporada a este universo para darle una falsa perspectiva pluralista y una falsa perspicacia. Las contradicciones del sistema sirven para aparentar un movimiento que nuevamente no es tal, para sugerir un futuro que nunca llegará. El último círculo se cierra, incluso ahorcando y tratando de silenciar de antemano este libro y cualquier otro análisis. Cuando se abre el telón sobre el drama de la historia del mundo Disney, lo único que hay en escena es un muro de contención.